Hermanos amados, estamos viviendo en una época en la que las noticias ya no son simple información, se han convertido en el pulso del mundo. Cada día amanece y la gente queda rodeada de titulares sobre guerras, amenazas, alianzas ocultas y programas de armas que con una sola decisión equivocada pueden incendiar toda una región. Y entre los nombres que se repiten una y otra vez, hay uno que está subiendo como un foco que no se apaga: Irán. Quiero que miremos la realidad de frente, sin evadirla y sin exagerarla. Irán no es solamente un país del Medio Oriente. Irán se encuentra en una posición donde un pequeño movimiento suyo se siente en todo el planeta. Porque Irán está cerca de una arteria de la cual depende la economía global. El estrecho de Hormuz no es un detalle geográfico menor, es el cuello de botella del flujo energético. Cuando una porción enorme del petróleo del mundo pasa por un corredor tan estrecho, una sola amenaza de bloqueo hace temblar los mercados. No necesitamos imaginarlo, basta observar cómo reacciona el mundo cada vez que la tensión en el Golfo se dispara. Pero Irán no tiene solamente una ventaja geográfica. Irán es un centro de influencia en varias capas. Una capa es su programa nuclear, que obliga a las naciones a enfrentar una pregunta escalofriante. Si se cruza el umbral nuclear, ¿cómo cambia el equilibrio de disuasión? Otra capa es la red de fuerzas delegadas, grupos armados que operan a través de fronteras y que transforman el conflicto en un sistema de palancas, represalias y desestabilización. Y una tercera capa es su alineamiento estratégico, porque mientras Teherán es presionado por sanciones, también busca respaldo en otros ejes de poder para sobrevivir, ganar tiempo y negociar. Y por eso, la confrontación con Estados Unidos ya no es una posibilidad lejana. Se ha convertido en una curva ascendente, mes tras mes, porque todo dejó de estar en el nivel de discursos y bajó al nivel de acciones. A mediados de junio, Israel inició una operación dirigida contra Irán. Pocos días después, Estados Unidos atacó instalaciones nucleares de Teherán. Irán respondió con un golpe que apuntó a intereses militares estadounidenses en Qatar. Desde ese instante, la región entendió que esto ya no era amenaza por micrófono, sino una escalada con ritmo, con golpe y contragolpe, y con ambos bandos probando los límites del otro. Y la presión no vino solamente desde fuera, también se encendió por dentro. Hacia el final del año, las protestas se extendieron, la economía se tensó como una cuerda y el régimen quedó frente a la disyuntiva típica de los gobiernos acorralados: ceder para bajar la temperatura o apretar para sostener el control. Cuando el interior tiembla, la política exterior suele endurecerse porque se intenta mover la atención del pueblo hacia un enemigo externo y al mismo tiempo demostrar que el poder sigue firme. Al mismo tiempo, Occidente apretó el cerco con sanciones vinculadas al tema nuclear y Estados Unidos elevó la señal de disuasión al más alto nivel. Cuando un grupo de combate de portaaviones como el US Abraham Lincoln aparece en la zona, ese es un lenguaje de poder que no necesita traducción. Está diciendo que el margen se reduce y que si Teherán no acepta una salida diplomática, el escenario de choque dejará de ser una hipótesis en el papel. Y justo en este punto de tensión, quiero que nos detengamos un momento, porque si miramos a Irán solamente con ojos de titulares, veremos humo y fuego. Pero si miramos a Irán con los ojos de la escritura, veremos un hilo rojo atravesando la historia. Persia no sube al escenario por casualidad. Y esa historia comienza después del diluvio, cuando Dios le dio a la humanidad un nuevo comienzo y también nos entregó el primer mapa de las naciones. Acabamos de atravesar un panorama que con solo mirarlo produce escalofríos. Cuando el corredor energético queda bajo amenaza, los precios globales tiemblan. Cuando un programa nuclear se acerca al umbral, las naciones ya no discuten intenciones, discuten plazos. Cuando una red de fuerzas delegadas
puede golpear desde múltiples direcciones. La guerra deja de ser un frente y se convierte en una malla. Y cuando aparece un grupo de combate de portaaviones, eso significa que la paciencia estratégica está entrando a su fase final. Pero quiero que vayamos una capa más abajo, porque aquí es donde muchos quedan engañados. La gente cree que todo gira alrededor de un país terco, de políticas equivocadas o de acuerdos que se rompen. Detrás hay una lógica fría. Irán está ubicado donde las rutas marítimas más sensibles pasan obligatoriamente. Irán se asoma a reservas gigantescas de petróleo y gas. Irán tiene una población joven que le da resistencia social. Al mismo tiempo, produce presión interna cuando la economía se debilita. Y además está parado en la intersección de ejes geopolíticos donde cada movimiento provoca reacciones de Israel, de las monarquías del Golfo, de Estados Unidos y de potencias que desean desafiar el orden vigente. Por eso, cuando vemos que la tensión sube, no debemos quedarnos en la pregunta de quién tiene razón según el relato de los titulares. Debemos preguntar algo más profundo. ¿Por qué esta nación, por qué esta tierra, vuelve una y otra vez a convertirse en punto de choque en la historia? Y aquí es donde el pensamiento bíblico nos sostiene. La Escritura no solo registra hechos, desnuda patrones. Nos muestra que existen tierras, pueblos e intersecciones por donde se levantan imperios, se encienden conflictos, se ejecutan planes, y el pueblo de Dios muchas veces queda arrastrado al centro de la tormenta. Digo esto con reverencia, porque estamos frente a un principio que a muchos no les gusta escuchar. La historia no es caótica. Hay fuerzas, hay límites y hay un Dios soberano sobre las naciones. En los Salmos se afirma que Dios levanta a reyes y derriba reyes. Eso no significa que el ser humano no sea responsable. Significa que ningún imperio, ninguna agenda y ningún gobernante puede salirse del límite que Dios permite. Entonces, si esto es verdad, lo más sensato que podemos hacer es volver a la fuente. No a la fuente de noticias, sino a la fuente de revelación. Porque Irán en la Biblia no aparece con el nombre de Irán, aparece como Persia. Y antes de aparecer como Persia, su base está sembrada en dos linajes que se mencionan en la genealogía más antigua después del diluvio. Aquí dejamos la emoción y entramos a la lógica de la Escritura. En el Génesis, capítulo 10, se nos enseña que después del diluvio, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de las naciones. Y la Biblia hace algo que pocos valoran. No solo dice que la humanidad se multiplicó, nos entrega un mapa de orígenes. Ese mapa no está allí para alimentar discusiones raciales, sino para recordarnos que las naciones tienen historia dentro del plan providencial de Dios. Y en ese mapa aparecen 2 nombres que nos conducen directamente hacia la tierra que hoy llamamos Irán. Uno es Madai, de la línea de Jafet. El otro es Elam, de la línea de Sem. Madai se asocia con las montañas del norte, un terreno duro que forja carácter, organización tribal y resistencia. Elam se relaciona con el suroeste, cerca del Golfo Pérsico, zonas más fértiles donde se consolidan centros de poder. Con el paso del tiempo, estos pueblos comparten el mismo altiplano, el mismo espacio y terminan entrelazados en un destino histórico. De tribus pasan alianzas, de alianzas a reinos y de reinos a imperio. Quiero que comprendamos este punto. Cuando la Biblia nombra a Madai y a Elam, está diciendo que esa tierra no entra tarde en la historia. Está registrada desde muy temprano. Y si aparece desde el principio, no debe sorprendernos que también sea mencionada cuando la Escritura mira hacia el final. Esa es la lógica de la revelación. Dios nos muestra un hilo que corre desde el origen hasta el desenlace. Pero en esas primeras páginas, la Escritura no se queda en una genealogía. Nos lleva a un hecho que sacude, porque la primera vez que los reyes del Oriente aparecen como fuerza militar organizada, no vienen buscando paz. Vienen a saquear, a esclavizar, a tomar cautivos
y tocan directamente la casa de la fe por medio de un nombre: Lot, el sobrino de Abraham. Y ahí nos acercamos al acontecimiento que la Biblia presenta como la primera gran guerra internacional, para ver desde el inicio cómo el Oriente queda ligado a conflicto con el pueblo de Dios y por qué la victoria de Abraham se convierte en un mensaje para todas las épocas. Estamos entrando justo en un punto donde la Biblia suele incomodar a muchos. Hay pasajes que la gente lee por encima porque parecen solo listas de nombres. Pero yo les digo la verdad, precisamente en lo que parece más seco, Dios escondió coordenadas decisivas. Porque la Escritura no nos entrega una fe flotando en el aire. La Escritura ancla la revelación en la historia, en la geografía, en las naciones y en linajes concretos. Por eso, cuando abrimos Génesis capítulo 10, no estamos leyendo solamente un registro familiar. Estamos delante del mapa de nacimiento de las naciones. En Génesis capítulo 10 se nos muestra que de los 3 hijos de Noé, las familias se repartieron por territorios, por lenguas y por naciones. Eso significa que después del diluvio Dios no dejó a la humanidad a la deriva. Él trazó límites, ubicaciones y orígenes y colocó los cimientos de la historia humana. Y en ese mapa aparecen 2 nombres que, si los pasamos por alto, perdemos una llave para entender Persia. Recuerden, Irán en la Biblia aparece como Persia, pero Persia no surge de la nada. Tiene raíz, tiene base, tiene formación. Un nombre de la línea de Jafet es Madai. Un nombre de la línea de Sem es Elam. Madai pertenece a la rama de Jafet. Esto es crucial, porque la línea de Jafet se extiende hacia regiones del norte y del occidente, formando pueblos que, por geografía y organización, tienden a expandirse. Y Madai se vincula con la zona montañosa del norte del altiplano iraní. Quiero que lo visualicen. Las montañas no producen un pueblo blando. Las montañas producen resistencia. Forman personas acostumbradas al frío, a la escasez, a pelear para sobrevivir. Comunidades así suelen desarrollar estructuras tribales fuertes, disciplina cerrada y gran capacidad de movilización. No estoy mitificando, es una lógica humana normal. La geografía entrena el carácter y el carácter construye el poder. Elam, por su parte, pertenece a la línea de Sem. Y Elam se relaciona con el suroeste, cerca del Golfo Pérsico, una zona más fértil. Regiones así suelen consolidar centros económicos y administrativos, acumular recursos y establecer gobiernos más centralizados. Así que, si Madai nos habla de fortaleza militar nacida del terreno duro, Elam nos habla de la fuerza de un centro de poder con base material y posición estratégica. Ahora, lo determinante no son solo 2 nombres. Lo determinante es que comparten el mismo altiplano, el mismo espacio y el mismo escenario histórico. Y cuando 2 pueblos habitan cerca durante generaciones, la interacción es inevitable. De aldeas pasan a clanes, de clanes a tribus, de tribus a alianzas, y las alianzas con el tiempo se convierten en reinos. Así se forman los imperios en la historia. No aparecen de un día para otro. Se acumulan como presión hasta que surge un liderazgo capaz de organizar y con ambición suficiente para unificar. Aquí debemos guardar un principio, porque si no, interpretaremos mal todo el cuadro. Cuando la Biblia menciona a Madá y a Elam, no está declarando que son santos o malditos para siempre. Está afirmando que Dios los conoce, los ubica en la historia y los incluye dentro de un plan mayor. Una nación puede ser usada como instrumento de liberación, como Persia lo fue cuando permitió el retorno de Israel. Y una nación puede convertirse en adversaria cuando se levanta contra el propósito de Dios. El asunto no es la sangre, el asunto es la elección moral de cada generación y su posición frente a la voluntad del Señor. Y nosotros vemos esa realidad hasta en el mundo moderno. Un país puede usar su poder para intimidar y desestabilizar, pero dentro de esa misma nación hay personas que anhelan verdad, libertad y un futuro distinto. Por eso no tenemos derecho a mirar
a ningún pueblo con maldición en la boca. Lo miramos con vigilancia y discernimiento. Denunciamos un sistema cuando se opone a Dios, pero recordamos que Dios puede salvar personas en toda nación. Ahora bien, una vez que el mapa aparece, la Biblia hace algo muy concreto. No deja a Madai y a Elam como palabras en una página. Los lleva a un hecho histórico en el que entendemos por qué el Oriente se vuelve una fuerza temible y por qué la casa de la fe es tocada directamente. Porque la primera vez que los reyes del Oriente entran en Canaán, no vienen a dialogar, vienen a conquistar, vienen a capturar y toman a un hombre llamado Lot. Y allí veremos un principio eterno. Dios pone límite al poder y Él defiende su promesa aún en medio de la guerra. Acabamos de llegar a un punto donde la Biblia deja de hablarnos de nombres y genealogías y empieza a hablarnos de choque, porque en cuanto Elam sale de la página, sale como fuerza conquistadora. Y esto nos despierta, porque la Escritura es honesta, no maquilla la historia. Nos muestra que el poder, cuando no hay temor de Dios, se inclina de manera natural hacia el saqueo, la opresión y el cautiverio. En Génesis capítulo 14 está escrito que una coalición de 4 reyes del oriente entró en Canaán, venció a las ciudades de la llanura, saqueó bienes, tomó gente y entre los cautivos estaba Lot, el sobrino de Abraham. Noten esto. Es la primera guerra internacional descrita con claridad en la Biblia y no fue un incidente pequeño. Revela que desde muy temprano el Oriente aprendió a organizar alianzas para ampliar influencia y controlar territorios estratégicos. Pero quiero que veamos algo más profundo. ¿Por qué la Biblia incluye este relato? Porque dentro de esa guerra Dios enseña un principio fundamental del pacto. Lot no era un profeta. Lot tampoco era un líder espiritual extraordinario. Lot estaba ligado a Abraham, el hombre sobre el cual reposaba la promesa de Dios. Y por esa conexión, lo que le ocurre a Lot deja de ser un asunto privado y se convierte en una prueba alrededor de la promesa. Aquí es donde nosotros debemos estar sobrios. Muchos piensan que pertenecer a Dios significa que no habrá peligro, ni conflicto, ni amenazas. No, la Biblia muestra lo contrario. Pertenecer a Dios no nos exime del choque, pero garantiza que Dios gobierna el desenlace. El asunto no es si habrá tormenta o no. El asunto es quién lleva el timón en medio de la tormenta. Y entonces, la Escritura nos lleva a un detalle que, si uno lee deprisa, se le escapa. Abraham no tenía ejército. Abraham no tenía coalición internacional. Abraham no tenía fortaleza, ni tecnología, ni aparatos de guerra. Abraham tenía 318 siervos entrenados, un número que provoca burla si lo comparas con 4 reyes que ya habían derrotado a varias ciudades. Pero precisamente aquí Dios muestra algo que el mundo moderno todavía necesita aprender. La fuerza no descansa solamente en la cantidad, descansa en la cobertura del Altísimo. En Génesis capítulo 14 está escrito que Abraham los persiguió, los atacó de noche, los venció, rescató a Lot y trajo de regreso a los cautivos. ¿Lo ven? De noche. Eso significa que Abraham no peleó desde la soberbia. Peleó con prudencia y con fe. No escogió un escenario para presumir. Escogió el momento. Y les digo la verdad, este tipo de victoria el mundo no la entiende, porque rompe la lógica del poder puro. Y esa victoria envía un mensaje, no solo a aquellos reyes del Oriente en ese tiempo, sino a todo imperio que vendría después. No hay poder que pueda sostenerse cuando toca lo que Dios ha sellado con promesa. Pueden tomar cautivos, pueden saquear, pueden intimidar regiones enteras. Pero cuando Dios habla, la historia retrocede. Ahora, no quiero que malinterpretemos. Esto no significa que toda guerra que un hombre pelee sea santa. No, este es un relato del pacto, de la promesa que Dios puso sobre Abraham. Y por eso se convierte en un patrón que nos enseña algo. Dios puede usar medios pequeños para humillar sistemas que parecen invencibles. Y aquí viene lo decisivo para Persia.
Elam, después de esa derrota, no desapareció. Las tribus del oriente no se disolvieron. Aprendieron, recordaron, se ajustaron. Y con el paso de generaciones, de alianzas de saqueo, fueron creciendo hacia estructuras de poder mayores. Y cuando llegó el tiempo, Dios usaría esa misma región de una manera que estremecería al mundo. Ya no como el que toca la casa del pacto para esclavizar, sino como instrumento para liberar al pueblo del pacto de Babilonia. Así que estamos parados sobre un puente. En Génesis capítulo 14, Persia aparece en su raíz como fuerza de oposición. Pero siglos después, esa misma tierra aparece en profecía como instrumento de juicio contra Babilonia y como llave para el retorno de Israel. Y aquí debemos entrar a dos profecías que sostienen toda la lógica de esta historia. Porque si no las entendemos, leeremos mal tanto la historia como la actualidad. Acabamos de ver un cuadro muy real. Persia en su raíz tocó la casa de la fe a través de la guerra. Pero Dios no nos deja atrapados en una conclusión simple, como si el oriente fuera únicamente enemigo. La escritura nos lleva más arriba a una lógica superior. Dios puede usar precisamente a los pueblos que un día causaron dolor para convertirlos en instrumentos de su propósito redentor. Y aquí es donde dos profecías se convierten en el eje que sostiene toda la historia. En primer lugar, Dios anunció que Babilonia no escaparía del juicio. Babilonia había destruido Jerusalén, había incendiado el templo y había llevado al pueblo de Dios al exilio. Los hombres miraban a Babilonia como la cima del poder, pero Dios miraba a Babilonia como un reino con fecha de caducidad. En Isaías capítulo 13 está escrito que Dios despertaría a los medos contra Babilonia. Y ustedes notan el detalle. Los medos forman parte de esa raíz que la Biblia ya había señalado en el mapa de las naciones. Mientras Babilonia celebraba su orgullo, Dios ya había señalado el instrumento de juicio. Y ese instrumento no nacería dentro de Babilonia, sino desde el oriente. Pero lo siguiente es todavía más impresionante. Dios no solo dijo que Persia golpearía a Babilonia. Dios dijo que Persia abriría la puerta para que su pueblo regresara. Aquí es donde el escéptico se queda sin salida. Si la Biblia es palabra de Dios, debe llevar la huella del que conoce el fin desde el principio. Y en Isaías, capítulo 44, está escrito que Dios llama a Ciro como el que cumpliría su propósito. Y en Isaías, capítulo 45, está escrito que el Señor habla a Ciro como a uno ungido para abrir puertas, derribar fortalezas y ejecutar su designio. No estamos hablando de una idea vaga. Estamos hablando de un nombre específico, una persona específica y una función específica. ¿Por qué esto es tan importante? Porque destruye dos ilusiones grandes. La primera ilusión es que la historia la escriben los reyes a su antojo. No, Dios levanta y derriba reyes, y Él puede usar incluso a un rey pagano para completar su plan. La segunda ilusión es que una nación extranjera jamás puede convertirse en instrumento de Dios. Dios no carece de instrumentos. Él puede usar una vara en la mano de Moisés, puede usar a un joven en la mano de David, y también puede usar a un emperador persa para abrir la puerta del retorno a Israel. Y cuando la profecía se cumple, el significado no es solo político, es espiritual. El pueblo de Dios lloraba junto a los ríos de Babilonia, creyendo que había sido borrado de la historia. Pero Dios estaba diciendo que ya había contado los días de Babilonia y ya había preparado la salida para su pueblo. Cuando sale un decreto que permite volver y reconstruir el templo, eso no es simplemente el favor de un rey. Es la señal de que Dios guarda su pacto y gobierna las ruedas de los imperios con precisión. ¿Qué aprendemos entonces? 1. Persia no pasó por la Biblia por accidente. Fue colocada dentro del plan providencial. 2. La misma tierra puede tener dos rostros, según dónde se coloque frente a la voluntad de Dios. Y 3. Cuando Dios nombra un acontecimiento con anticipación, eso se vuelve fundamento para nuestra fe hoy.
porque el Dios que cumplió en la historia es el mismo Dios que cumplirá lo que todavía no se ha consumado. Y precisamente al tocar este eje, surge una pregunta mayor. Si Persia fue anunciada con tanta claridad en momentos decisivos, ¿qué más reveló Dios sobre el ciclo de los imperios y el orden que seguiría en la historia humana? Acabamos de ver dos profecías que obligan a callar al escéptico. Un rey pagano llamado por nombre, un acontecimiento anunciado con precisión, y la historia avanzando dentro de un molde. Ahora, nosotros no podemos quedarnos allí, porque Dios no solo nos mostró una pieza aislada. Él abrió un marco completo para que entendamos que los imperios no avanzan sin dirección. Se mueven en un orden, y ese orden está bajo su gobierno. En Daniel, capítulo 2, está escrito que el rey Nabucodonosor vio una estatua enorme, resplandeciente y aterradora, cabeza de oro, pecho y 2 brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies mezclados de hierro con barro. ¿Lo ven? Esto no fue un sueño para entretener, fue un mapa de la historia humana visto desde el cielo. Y lo que hace que el mundo se incline es esto. Nadie pudo contarle el sueño al rey y nadie pudo interpretarlo. Pero Dios le dio a Daniel la capacidad no solo de explicar el significado, sino de revelar el sueño mismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, el ser humano ya no tiene espacio para ambigüedades. Si Dios quiere clavar una verdad, lo hace con exactitud. En Daniel, capítulo 2, está escrito que Daniel se presentó ante el rey y dijo: «La cabeza de oro eres tú, Babilonia». Y luego declaró: «Después de ti se levantará otro reino, inferior, representado por el pecho y los 2 brazos de plata». Aquí debemos detenernos, porque aquí entra Media y Persia. El pecho y los brazos no señalan un reino solitario. Los 2 brazos hablan de una alianza. 2 brazos en un mismo cuerpo. 2 fuerzas dentro de un mismo imperio. ¿Pero por qué 2 brazos? Porque Media y Persia no aparecen como 2 imperios totalmente separados, uno después del otro. Aparecen como 2 poderes unidos en un mismo sistema. Y si ustedes entienden la historia, verán que así fue. Media tuvo un papel importante, pero Persia fue creciendo hasta dominar, y al final Persia se convirtió en el brazo más fuerte, el que inclinó el peso del imperio. Aún dentro del símbolo del sueño, Dios ya había puesto la marca de que este sería un imperio de 2 componentes y que el equilibrio se inclinaría. Aquí quiero que aprendamos un principio grande, porque esto nos libra del hechizo del poder moderno. Babilonia era la cabeza de oro. El oro habla de brillo, riqueza, esplendor y dominio. Pero el oro no era toda la estatua, era solo una parte. Eso significa que aún Babilonia, que parecía invencible, era únicamente una capa dentro del programa mayor de Dios. Después viene la plata, luego el bronce, luego el hierro, y finalmente toda la estatua es destruida por una piedra no cortada por mano humana. Así Dios le dice a la humanidad que todos los reinos del hombre son temporales y que un reino eterno vendrá. Pero estamos aquí para ver Medo-Persia. En esta visión, Medo-Persia no solo reemplaza a Babilonia, también se convierte en el puente por el cual se cumple lo anunciado sobre Ciro y el retorno. Es decir, el sueño de Nabucodonosor no está separado de la historia de Israel, ni está separado de la historia de Persia. Dios está diciendo que la historia de su pueblo no será devorada por los imperios. Al contrario, los imperios quedan obligados a servir al propósito que Dios ya determinó. Y aquí muchos se equivocan. Hay quienes miran estas visiones y lo único que quieren es adivinar nombres, fechas y discutir sin fin. Pero si nos quedamos solo en etiquetar, perdemos el objetivo verdadero. El objetivo verdadero es reconocer al Dios que gobierna la historia. Cuando Daniel afirma que Babilonia es solo cabeza de oro y que será reemplazada, no lo hace para hundir al rey en desesperación. Lo hace para que el rey entienda que su poder no es absoluto. Y cuando habla del pecho y los 2 brazos de plata,
no solo anuncia que Medo-Persia vendrá, está declarando que Dios ya contó los días y que la historia se moverá conforme al calendario del cielo. Digo esto porque toca nuestro tiempo de manera directa. Vivimos entre imperios económicos, alianzas militares, carreras tecnológicas, y el mundo cree que el futuro pertenece al más fuerte. Pero la estatua nos enseña que el más fuerte de hoy no determina el mañana. Cuando Dios habla, un brazo de plata puede reemplazar una cabeza de oro. Cuando Dios decide, un imperio puede caer en la misma noche en que celebra. Y precisamente porque ese sueño fue interpretado, debemos pasar a una revelación todavía más cortante. Porque en Daniel no está solo la estatua, también aparecen bestias, imágenes que enfrían la sangre. Y allí, Medo-Persia vuelve a aparecer ya no como plata brillante, sino como un oso inclinado hacia un lado, para mostrarnos el carácter del poder cuando se mueve dentro de la historia. Acabamos de ver a Medo-Persia entrar en la historia como el pecho y los dos brazos de plata. Pero Dios no se detiene en los metales de la estatua, porque el metal nos enseña el orden, mientras que las bestias nos revelan la naturaleza. El metal habla de sucesión. La bestia habla de cómo se comporta el poder cuando se suelta sobre la tierra. Por eso, cuando entramos en Daniel capítulo 7, la atmósfera cambia. Ya no hay brillo de estatua, ahora hay mar agitado, sombras, criaturas que estremecen. Dios nos está mostrando que la historia no es solo progreso. La historia también es ambición, devoración, competencia por dominio. En Daniel capítulo 7 está escrito que de un mar turbulento subieron 4 bestias grandes. La segunda era como un oso, y ese oso estaba levantado de un lado. Conserven ese detalle inclinado a un lado. Dios no pone detalles vacíos. El oso tiene fuerza bruta, peso, capacidad de triturar, pero inclinado significa que dentro de ese imperio no hay equilibrio. Es un reino compuesto, pero un lado domina. Ese es Medo-Persia. Media está presente, pero Persia pesa más. Media se incorpora, Persia gobierna. Y en esa visión, el oso tenía 3 costillas en la boca, y se le ordenó que se levantara y comiera mucha carne. Nosotros no necesitamos inventar misticismos. La idea es directa. Ese imperio se expandirá por conquista. Devorará territorios, acumulará victorias. Y la historia confirma que Persia no se detuvo solo en reemplazar a Babilonia. Persia se extendió en varias direcciones, sometiendo regiones como una máquina de expansión desatada. Pero Dios no termina allí, porque en Daniel capítulo 8 la revelación se vuelve todavía más precisa, como un filo que cae sobre el mapa. En Daniel capítulo 8 está escrito que Daniel vio un carnero con 2 cuernos. Ambos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Luego el carnero embistió hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y nadie pudo resistirle. Y entonces viene la explicación que no deja espacio para discusión. En Daniel capítulo 8 está escrito que el carnero de 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. ¿Lo ven? 2 cuernos, 2 componentes. Un cuerno más alto, Persia dominando a Media, y el cuerno más alto creciendo después. Persia llegando más tarde en la secuencia de poder, pero al final superando y tomando el control. Es una exactitud imposible de evadir. Y cuando el carnero embiste sin oposición, vemos el retrato de un imperio que avanza como si nadie pudiera detenerlo. Pero si el relato terminara allí, el ser humano convertiría a Persia en destino final. Y Dios no permite que adoremos ningún poder. En la misma visión aparece un macho cabrío que viene del occidente con una velocidad tal que sus pies casi no tocan la tierra. Tenía un cuerno notable entre los ojos. Se lanzó contra el carnero, lo derribó y lo pisoteó, y nadie pudo librarlo. En ese momento Daniel todavía no conocía el nombre de Alejandro, pero Dios ya había establecido el principio. El imperio más fuerte también cae. El tiempo de mayor gloria también tiene límite.
Y aquí debemos detenernos para traerlo a nuestro tiempo. Porque esto es lo que roba la paz a muchos. La gente ve potencia subir y bajar, ve alianzas cambiar de color, ve a una nación ser llamada eje un día y enemigo al siguiente. Y concluye que la historia es un torbellino sin dirección. Daniel nos da un ancla. Dios revela que los imperios son permitidos para levantarse, pero también son marcados para terminar. Ningún reino permanece, ningún trono es inmortal. Por eso, cuando miramos a Irán hoy, no miramos solo un gobierno o un programa nuclear. Estamos mirando una línea histórica larga, una tierra que un día se expandió, un día dominó, un día fue instrumento de liberación y también aparecerá en escenarios finales. Pero recordamos algo esencial. Su poder tiene límites porque Dios es quien fija el calendario. Eso nos hace vigilantes y al mismo tiempo firmes. Y todavía falta aclarar un punto, porque si solo vemos a Persia como una potencia militar, perdemos algo crucial. Persia no fue solo una máquina de conquista. Persia fue un sistema de leyes y autoridad capaz de firmar decretos de vida o muerte sobre un pueblo entero. Y allí es donde el libro de Esther abre un escenario que produce temor y adoración al mismo tiempo, porque Dios revirtió un decreto de genocidio en el corazón mismo del poder persa. Acabamos de ver a Medo-Persia en las visiones como una potencia expansiva, inclinada, pesada, capaz de triturar. Pero si pensamos que Persia era solo músculo, interpretaremos mal. Persia también era una maquinaria legal fría, donde un documento podía decidir el destino de multitudes dentro de un imperio inmenso. Y aquí Dios nos da un cuadro que hace temblar y adorar al mismo tiempo, porque Él no gobierna solo en el campo de batalla. Él gobierna también dentro del palacio. En el libro de Esther está escrito que el poder persa era tan absoluto que la palabra del rey se convertía en ley y una vez sellada no podía ser anulada. Deténganse en esa palabra, no podía. El mundo ama esa palabra porque produce desesperanza. No se puede cambiar, no se puede revertir, no se puede salvar. Pero justo donde el hombre dice no se puede, Dios entra para demostrar que no existe nada fuera de su mano. Y entonces la Escritura nos introduce a una conspiración oscura. Un hombre con autoridad, lleno de orgullo y odio, no desea castigar a una sola persona. Quiere borrar a todo un pueblo. En Esther está escrito que él convenció al rey diciendo que existía una nación dispersa en el imperio que no se ajustaba a las leyes y pidió un decreto para destruirla. Así opera el enemigo. No necesita decir la verdad. Solo necesita sembrar temor, exagerar diferencias y convertir la diferencia en pretexto para violencia. El decreto fue firmado. El día fue marcado. Y el pueblo de Dios quedó frente a un abismo que no podía cruzar por sí mismo. ¿Lo ven? Persia, en ese momento, no era el instrumento de liberación como en los días de Ciro. Persia se convirtió en una espada sobre el cuello de Israel. Y aquí Dios enseña a la iglesia una lección seria. Cuando el poder está en manos de hombres sin temor de Dios, puede llegar a niveles de crueldad impensables. No podemos ser ingenuos con la historia, porque la historia ha probado que con una firma se puede empujar a un pueblo entero hacia la muerte. Pero entonces Dios hace algo extraño para la mente humana. No levanta un ejército, levanta a una mujer. Una mujer dentro del palacio, silenciosa, aparentemente sin voz. En Esther está escrito que ella quedó frente a una decisión: callar para conservar la vida o hablar para salvar a su pueblo, aunque el precio pudiera ser morir en el acto. Aquí la fe se vuelve real. La fe no es eslogan. La fe es cruzar el miedo sabiendo que el silencio también puede convertirse en culpa. Esther entró sin ser llamada, sin ser invitada, sin garantías, pero Dios le dio favor delante del rey. Y aquí quiero que vean cómo Dios invierte la historia. No lo hace solo con explosiones, lo hace con sabiduría, con tiempo, con verdad revelada en el momento exacto. El malvado levantó una horca para el justo, y él mismo terminó colgado allí.
El decreto no podía revocarse, pero se emitió un nuevo decreto para que el pueblo pudiera defenderse. El día señalado para destrucción se transformó en día de liberación. ¿Lo ven? Dios no solo detiene la flecha, Dios cambia la dirección de la flecha. Y ahora debemos concluir correctamente. Persia, en Esther, es amenaza y luego es escudo. El mismo imperio, el mismo sistema, pero el destino del pueblo de Dios cambia cuando Dios interviene. Esto nos enseña un principio que debemos grabar. Nosotros no adoramos la política, no ponemos nuestra confianza en palacios, pero tampoco nos rendimos cuando el poder gira como un torbellino, porque Dios puede colocar a una persona en el lugar preciso, en la hora exacta, para exponer el plan de las tinieblas y abrir un camino de vida. Y esto hace la historia de Persia verdaderamente singular. Después de Esther, parece que Persia se silencia en el relato. Pero ese silencio no significa ausencia, porque ese mismo Oriente, siglos después, vuelve a aparecer, ya no con espada ni con decretos, sino con regalos. Hombres que leyeron señales en los cielos y entendieron que el Mesías había llegado. Acabamos de ver un decreto de exterminio revertido en el corazón del poder persa. Pero la historia no termina con Dios anulando un plan de tinieblas. Dios también muestra que ese Oriente no solo produce poder, también produce buscadores de luz. Y aquí entramos a un pasaje que muchos repiten de memoria, pero pocos han meditado hasta el fondo. En Mateo, capítulo 2, está escrito: unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos, que había nacido, porque habían visto su estrella. La Escritura no los presenta como hombres de guerra, ni como políticos de intriga. Los presenta como hombres que entienden señales. Miran el cielo, pero no solo leen astronomía, leen significado. Y eso nos obliga a preguntar, ¿por qué en el Oriente existían hombres así? ¿Y por qué se atrevieron a emprender un viaje largo solo para postrarse ante un niño? La respuesta está en un hilo que Dios sembró siglos antes. Persia no solo recibió la presencia de Daniel en palacio, Persia convivió con un tesoro de revelación escrita. Daniel no fue solo intérprete de sueños. Dios le dio visiones de la historia y del Mesías. En Daniel, capítulo 9, está escrito que hay un tiempo determinado desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías. Yo no quiero convertir esto en juego de fechas. Quiero que veamos el principio. Dios deja marcas en la profecía para que los que le temen sepan observar y prepararse. Por eso yo veo a esos sabios como una evidencia viva de que la profecía no quedó encerrada en una sola nación. La luz se filtró hacia las naciones. Y cuando ellos llegan, traen regalos que revelan una comprensión sorprendente. El oro habla de realeza. El incienso habla de adoración a Dios. La mirra anuncia muerte y sacrificio. Es decir, no vinieron a mirar un fenómeno, vinieron a confirmar una verdad. Ese niño rey es digno de adoración y también es el Cordero. Ahora miren la paradoja con claridad. Mientras Jerusalén tenía escribas y especialistas, pero permanecía fría, el Oriente caminó. Mientras Herodes usó poder para matar, hombres del Oriente se inclinaron para adorar. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios no está limitado por las fronteras religiosas que el hombre inventa. Él puede hacer que gentiles reconozcan al Salvador, mientras los que se creen más cercanos a Dios se quedan ciegos. Y en este punto tocamos el corazón de toda la historia de Irán en la Biblia. Persia es de los pocos pueblos que recorren un arco completo. Desde Madai y Elam hasta la guerra que tocó la casa de la fe, luego Ciro abriendo el retorno, luego Esther revirtiendo un decreto, y luego los sabios adorando al Mesías. Es un trayecto con luz y sombra, con redención y resistencia. Y precisamente porque Persia cruzó tantos roles, cuando la Biblia la menciona en los cuadros finales, no podemos leer de manera superficial, porque una nación puede haber sido usada para reconstruir el templo,
Y eso no garantiza que cada generación futura elija la voluntad de Dios. La historia demuestra que el corazón humano puede girar, y la profecía muestra que llegará un momento en que Persia será nombrada dentro de una coalición que se levanta contra Israel. Eso no cancela los momentos de luz. Solo confirma que el conflicto espiritual alrededor de Israel y del plan de Dios llegará a un punto de máxima tensión. Por eso, desde el pesebre donde el Oriente se postró, ahora debemos mirar otra página, donde Persia aparece nombrada entre naciones que avanzan como tormenta. Y ahí la pregunta ya no será si Irán es fuerte o no. La pregunta será dónde se colocará cuando la historia entre en la etapa en que Dios interviene de manera directa para manifestar su gloria. Hemos recorrido un arco largo, desde la genealogía después del diluvio, donde Madai y Elam son nombrados, hasta la primera guerra que tocó la casa de la fe, luego Ciro abriendo el retorno, luego Esther invirtiendo un decreto de exterminio, y luego los sabios de Oriente postrándose ante el Mesías. ¿Lo ven? Persia no es un nombre de paso, es un hilo continuo. Y precisamente por eso, cuando entramos a los pasajes que hablan del final, debemos entrar con temor reverente y con sobriedad, porque hay quienes oyen profecía y entran en pánico, y hay quienes oyen profecía y se llenan de orgullo como si estuvieran fuera de la historia. Ambos extremos están equivocados. La profecía no fue dada para que vivamos paralizados ni para que nos sintamos superiores. Fue dada para que sepamos que Dios gobierna. Y porque Él gobierna, nosotros debemos escoger dónde pararnos. En Ezequiel capítulo 38 está escrito que una coalición de naciones se levantará en los últimos días y avanzará contra Israel como tormenta, como nube que cubre la tierra. Y en esa lista, la Escritura menciona por nombre a Persia. Fíjense bien, Persia no es insinuada, Persia es nombrada. Eso significa que Irán, bajo su nombre antiguo, está colocado dentro de un escenario final que Dios quiso que su pueblo reconociera. Pero debemos leerlo correctamente. Ezequiel no presenta a Persia como el líder supremo. Ezequiel habla de un líder desde el norte y de muchas naciones en una coalición. Persia es parte de ese conjunto. Es decir, llegará un momento en que Irán no solo actuará por cálculos aislados, sino que será arrastrado a una estructura de alianza más grande, donde el objetivo final será enfrentarse a Israel. Y cuando eso suceda, la Escritura afirma que ese ataque no prospera. No porque Israel sea más fuerte que todas las naciones, sino porque Dios interviene. En Ezequiel capítulo 38 está escrito que el Señor declara que está contra ellos y que hará que las naciones lo reconozcan. Escúchenlo con atención. El centro de ese pasaje no es el tamaño del ejército, ni la audacia de Gog, ni el miedo que produce la coalición. El centro es el nombre de Dios. Él mostrará su grandeza y su santidad entre las naciones. Y lo hará permitiendo que la soberbia humana choque con el límite que Él mismo estableció. Temblor, confusión, juicio que viene desde lo alto. Es el lenguaje con el que Dios le dice al mundo que nadie puede tocar lo que Él ha determinado sin rendir cuentas. Y ahora viene una pregunta difícil. Si Persia está dentro de esa coalición, ¿cuál será el destino de Persia? Será borrada por completo. Aquí es donde Jeremías abre una puerta que muchos pasan por alto. En Jeremías capítulo 49 está escrito: Dios quebrará el arco de Elam, dispersará a su gente entre las naciones y traerá calamidad sobre ellos. Pero en ese mismo pasaje también está escrito: en los últimos días Dios restaurará Elam. Ven la paradoja: hay juicio, hay quebranto, hay dispersión, pero también hay promesa de restauración. Esto no significa que minimicemos el pecado ni que tratemos la rebelión como algo ligero. Significa que Dios no cierra la puerta de la gracia de la manera en que el hombre la cierra. Él juzga para quebrar la soberbia, pero deja un camino de regreso para los que se arrepienten. Ahora conectemos esto con el presente con lucidez.
Cuando Irán intensifica su papel regional, cuando la ambición nuclear coloca al mundo ante el peligro, cuando las rutas marítimas se vuelven nervios vitales de la economía global, cuando la tensión con Estados Unidos deja de ser solo discurso y aparece en movimientos militares, entendemos que la región se acerca a escenarios que durante décadas parecían lejanos. Yo no estoy diciendo que estamos en el día exacto de Ezequiel. Yo estoy diciendo que las piezas se mueven hacia una estructura que se parece al patrón que la Biblia describe. Alianzas, presión, Israel como centro y naciones empujadas hacia un choque. Pero aquí está la frase que quiero que nos llevemos. Si Dios nos reveló que Persia tiene un papel en los últimos días, el objetivo no es que temamos a Irán. El objetivo es que temamos a Dios. Temor en el sentido bíblico, reverencia, conciencia de que Él es santo, de que Él juzga, de que Él no entrega la historia al orgullo humano. Por eso, lo más urgente para nosotros no es adivinar guerras, sino examinarnos. ¿Dónde estamos frente a la verdad? ¿Vivimos en luz o caminamos en sombras? ¿Nos aferramos a la escritura o a los relatos del mundo? Y así como Persia tuvo momentos donde fue instrumento de liberación, también habrá personas de toda nación que se colocarán del lado de Cristo. Nosotros no tenemos derecho de convertir la profecía en una sentencia sin salida contra ningún pueblo. La profecía es una trompeta de alerta. Dice que el tiempo no es infinito. Dice que los imperios tienen límite. Dice que Israel sigue siendo el centro del reloj profético. Y dice que Dios es justo y también rico en misericordia. Juzga para quebrar, pero restaura para salvar. Así que cuando miremos a Irán en los titulares, no miremos solo un país. Miremos un hilo que se tensa entre historia y profecía. Y cuando ese hilo se tensa, lo más sabio no es discutir sin fin, sino volver a la Biblia, volver a Cristo, vivir despiertos y fieles, para que cuando las señales se vuelvan más claras, no entremos en pánico ni caminemos ciegos, sino que permanezcamos firmes en la luz de la palabra de Dios.